El reciclaje de botellas de plástico es casi magia, compa. Algo propio de nuestro mundo moderno, donde de la simple basura pueden salir cosas útiles una y otra vez. ¿Y cómo funciona este rollo? ¿De qué manera una botella usada puede transformarse en, digamos, una chamarra con onda o en un plato súper práctico? Hoy te lo voy a contar de la A a la Z. Y, la neta, esto es impresionante. El plástico está por todas partes. Según datos mundiales, se producen cada año alrededor de 400 millones de toneladas de plástico, y más de 8 millones de toneladas terminan en el océano. Ahora, imagina esto. Una sola botella de plástico puede tardar más de 450 años en descomponerse. Por si fuera poco, cada segundo se venden cerca de 20.000 botellas plásticas en el planeta. Menos del 10% de todos esos desechos logra reciclarse. Sí, suena terriblemente mal, ¿verdad? Por eso, el reciclaje no es solo una moda, es una auténtica necesidad. Fíjate, cerca del 60% de todas las fibras sintéticas para ropa proviene de botellas recicladas. Pero antes de que las botellas inicien su nueva vida, pasan por un proceso de clasificación. Esto ocurre en plantas especializadas, donde las botellas se separan por color y tipo de plástico. Por ejemplo, las transparentes sirven para ciertos usos, mientras que las de color para otros. Parece sencillo, pero imagínate una enorme banda transportadora donde robots o trabajadores separan cada botella. Aquí va un tip. Cuanto más limpias lleguen las botellas, mejor será la calidad del resultado final. Por eso es crucial enjuagar la botella antes de tirarla al contenedor de reciclaje. Un gesto chiquito, que marca una gran diferencia. El siguiente paso se parece al trabajo de una licuadora gigante. Las botellas se lavan y se trituran en trocitos diminutos, como hojuelas plásticas. Estos pequeños pedazos, a los que muchos llaman flakes, se limpian otra vez para eliminar restos de etiquetas o pegamento. Cuanto más pura la materia prima, mejor será el producto final. Cada hojuelita es como un ladrillo microscópico listo para construir algo nuevo. Después de triturar, el plástico se calienta a temperaturas muy altas hasta volverse una masa viscosa. Aquí empieza lo más intenso del asunto. Esa masa se moldea en diminutos gránulos conocidos como pellets, pequeños bolitas de plástico que sirven como materia prima universal. ¿Y sabías que el tipo de plástico define su uso final? Por ejemplo, el PET, el que se usa en las botellas de agua, se recicla más fácil que otros plásticos. Ahora viene la parte más emocionante, la nueva vida de estas botellas. Con estos pellets se puede fabricar ropa. De hecho, unas 25 botellas bastan para hacer una sola chamarra de forro polar. También se pueden hilar para producir fibras sintéticas usadas en alfombras, o darles forma de nuevos envases para bebidas. Incluso se transforman en sillas para jardín o en piezas para parques infantiles. ¿Lo mejor de todo? Este ciclo puede repetirse varias veces. Eso sí, hay un límite. Después de unas 5 o 6 rondas de reciclaje, el plástico va perdiendo sus cualidades originales. Pero, oye, antes de llegar a ese punto, ha vivido más reencarnaciones que un gato con suerte. Tras 5 o 6 ciclos, el plástico va perdiendo su resistencia, flexibilidad y transparencia. ¿Por qué? Por el estrés térmico y mecánico que sufre al ser calentado, molido y reformado una y otra vez. Sus moléculas se van acortando y la estructura se vuelve inestable, complicando su uso para los mismos propósitos iniciales. Cuando el plástico ya no sirve para hacer botellas o empaques, todavía se puede aprovechar para fabricar productos menos exigentes. Por ejemplo, materiales de construcción como paneles plásticos o aislamiento. También se pueden hacer bancas, cercas o tablas plásticas para áreas de juegos al aire libre. Otra opción: agregarlo al asfalto para que las calles sean más resistentes.
Si llega el momento en que el plástico ya no se puede reciclar, aún es posible usarlo para generar energía. En instalaciones especiales, se quema con filtros que reducen emisiones tóxicas, produciendo calor o electricidad. No es la opción ideal, porque puede contaminar, pero al menos disminuye el uso de combustibles fósiles. La tecnología va avanzando, ¿eh? Ya existen métodos para descomponer el plástico a nivel molecular, recuperando sus componentes básicos. El pirólisis o la hidrólisis, por ejemplo, lo quiebran en gases o líquidos que sirven de materia prima para nuevo plástico o incluso combustible. Este enfoque promete cerrar el círculo, devolviendo el material al ciclo productivo. El pirólisis consiste en calentar el plástico sin oxígeno a cerca de 700 grados Celsius, convirtiéndolo en gases y aceites. La hidrólisis, en cambio, descompone el plástico usando agua a alta presión, a veces con ácidos o álcalis, para acelerar el proceso. Y si de plano el plástico ya no da más, se va a un relleno sanitario. Lamentablemente, esta es la peor salida, pues tardará cientos de años en degradarse, contaminando el entorno. Pero, ánimo, los científicos trabajan en nuevos materiales reciclables al infinito. Por ejemplo, polímeros de nueva generación que mantienen sus propiedades tras cada ciclo, o materiales biodegradables que se descomponen de forma natural tras su vida útil. Quizás pienses, ¿y qué va a cambiar una sola botella? Pues, más de lo que crees, mano. Cada botella reciclada aporta a reducir el plástico en los océanos, a cuidar recursos naturales y a darle un respiro a nuestro planeta. Claro que el reciclaje ayuda, pero también es vital reducir nuestro consumo de plástico. ¿Cómo? Usa botellas reutilizables, evita empaques que no se puedan reciclar y elige productos con la etiqueta hecho de plástico reciclado. El reciclaje de botellas de plástico no solo es cuestión de ecología, también es economía, creatividad e innovación. Gracias a este proceso, todos podemos ser parte de un cambio que importa de verdad. Así que, la próxima vez que vayas a tirar una botella, recuerda, puede convertirse en algo asombroso, tal vez hasta en tu chamarra favorita. Y mira, incluso cuando el plástico llega al final de su carrera de reciclaje, aún puede transformarse en algo útil o servir como punto de partida para investigar los materiales del futuro. Así de inspirador es este mundo del reciclaje. Amigo, ¿estás listo para descubrir algo fascinante? Algo que se utiliza en la vida cotidiana, en la electrónica y en la medicina. Hoy vas a aprender cómo se fabrican los imanes, desde un montón de mineral hasta las tecnologías más avanzadas. Te invito a sumergirte en el proceso de producción. ¿Sabías que existen imanes del tamaño de una moneda que pueden levantar un peso 2000 veces mayor que su propio peso? Pero vayamos por partes. La historia de los imanes se remonta a unos 2500 años atrás. Los antiguos griegos y chinos descubrieron la magnetita, un mineral natural con propiedades magnéticas. En China se le llamaba piedra del amor, mientras que su nombre griego proviene de la región de Magnesia. Se cree que los primeros compases que utilizaban el efecto magnético aparecieron en China en el siglo III antes de nuestra era. Hoy en día, los imanes se dividen en varios tipos: imanes permanentes, electroimanes e imanes de propósito especial. Su fabricación y perfeccionamiento son una parte fundamental de las investigaciones científicas y la industria. Primero, te contaré de qué están hechos los diferentes tipos de imanes. La materia prima para los imanes varía según su tipo. Los imanes más comunes se fabrican a partir de aleaciones metálicas, elementos de tierras raras o materiales cerámicos. Por ejemplo, para fabricar imanes de ferrita, se utiliza óxido de hierro mezclado con componentes cerámicos. Estos son imanes económicos que se emplean con frecuencia en electrodomésticos. Los imanes de neodimio se producen a partir de una aleación de neodimio, hierro y boro. El neodimio se extrae de minerales ricos en elementos de tierras raras
como la basnasita y la monazita. Las mayores reservas de estos minerales se encuentran en China, Estados Unidos y Australia. Por otro lado, los imanes de alnico están hechos de una aleación de aluminio, níquel y cobalto. Tienen una alta resistencia a las temperaturas elevadas y se utilizan en industrias especializadas. Los electroimanes se fabrican con acero suave o hierro, recubiertos con un devanado de cobre o aluminio. Los metales utilizados para fabricar imanes se extraen de minas o canteras. Por ejemplo, el mineral de hierro es la base para los imanes de ferrita, mientras que los metales de tierras raras se utilizan para los imanes de neodimio. La extracción de metales de tierras raras implica complejos procesos químicos que incluyen la trituración del mineral, la flotación y la extracción química. Después de la extracción, la materia prima se purifica para alcanzar el nivel de pureza necesario. Por ejemplo, el hierro se somete a un proceso de fundición, mientras que los metales de tierras raras se purifican mediante separación electroquímica. Una vez purificados, los metales se transportan a las fábricas. Esto puede realizarse por transporte marítimo, ferroviario o terrestre. La cadena de suministro suele estar globalizada. Por ejemplo, China es el mayor productor de materiales de tierras raras, pero muchos imanes se fabrican en Estados Unidos o Europa. Mira este polvo. Es óxido de hierro mezclado con óxido de bario o estroncio. Luego, este polvo se prensa en moldes especiales que determinan las dimensiones y la forma del futuro imán. Durante el prensado, se utiliza un campo magnético para orientar los cristales del material en la dirección adecuada. ¿Ves estas piezas en bruto que han salido? Ahora es el momento de cocerlas. Los futuros imanes se calientan en hornos a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Esto fortalece la estructura del imán. Después, se enfrían, se pulen y se magnetizan en dispositivos especiales. El imán de ferrita está listo. Ahora veamos cómo se fabrican los imanes de neodimio. El neodimio, el hierro y el boro se funden juntos para formar una aleación. A diferencia de los imanes de ferrita, donde el polvo se obtiene de una mezcla, en el caso de los imanes de neodimio, la aleación formada debe transformarse en polvo. Este polvo se prensa bajo alta presión en un campo magnético. Las piezas resultantes se calientan, se enfrían y luego se cortan y pulen. Para protegerlos de la corrosión, los imanes se recubren con níquel o resina epoxi. Los imanes de neodimio son los que pueden levantar pesos miles de veces mayores que su propio peso. El neodimio es uno de los metales de tierras raras utilizados para fabricar estos potentes imanes. Su extracción del mineral puede costar alrededor de 100 o incluso $200 por kilogramo. En el año 2021, el precio del neodimio aumentó significativamente debido a la alta demanda generada por los vehículos eléctricos y otras tecnologías que requieren estos imanes. El electromagnetismo puede aplicarse de manera sencilla para fabricar un electroimán. Para ello, se utiliza hierro dulce o acero como material para el núcleo, el cual se moldea en la forma deseada. Alrededor de este núcleo se enrolla un alambre de cobre. Es fundamental que el cable esté adecuadamente aislado, y posteriormente se verifica su conductividad eléctrica. Para crear el núcleo, se utiliza una lámina o rollo metálico que se corta en placas delgadas, las cuales luego se apilan en capas. Este proceso permite reducir las pérdidas de energía causadas por las corrientes parásitas que se generan en grandes masas de metal. Las láminas suelen estar recubiertas con una fina capa de laca u otro material aislante para minimizar dichas pérdidas. Posteriormente, estas láminas se ensamblan en una estructura con forma de anillo o rectángulo. Pueden ser enrolladas en forma de anillo o dispuestas en láminas para crear una estructura compacta que fortalezca el campo magnético en el interior del núcleo. Durante este proceso, es crucial mantener la uniformidad en las dimensiones y el grosor de las capas, con el fin de garantizar un campo magnético eficiente. Una vez que las placas metálicas están correctamente dispuestas, estas pueden ser fijadas entre sí mediante uniones o envolverse en una forma específica mediante procesos de prensado o fundición.
En algunos casos, para fabricar núcleos grandes, se emplea el proceso de fundición, lo que permite obtener la forma deseada sin necesidad de ensamblajes adicionales. Tras la formación del núcleo, se lleva a cabo un tratamiento final para mejorar sus propiedades magnéticas y garantizar su resistencia mecánica. Este tratamiento puede incluir procesos térmicos para estabilizar las propiedades magnéticas o un pulido mecánico para alcanzar la geometría deseada. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos imanes puedes ver? Los altavoces, los micrófonos, los auriculares y los discos duros utilizan imanes para generar ondas sonoras o almacenar datos. En motores, generadores y transformadores, los imanes son insustituibles. Los separadores magnéticos se emplean para separar metales en la industria del reciclaje. La resonancia magnética se basa en el uso de imanes potentes. Imanes especializados se aplican en implantes y dispositivos médicos. También los encontramos en refrigeradores, sistemas de cierre para muebles, pizarras magnéticas y mucho más. En los trenes de levitación magnética, los imanes crean un efecto de levitación que reduce la fricción y permite alcanzar altas velocidades. Los imanes también tienen aplicaciones en la purificación del agua. Filtros magnéticos especiales permiten eliminar partículas metálicas del agua, contribuyendo a su limpieza y calidad. El imán más potente del mundo fue creado en el Laboratorio Nacional de Campos Magnéticos de los Estados Unidos. Su campo magnético supera los 45 teslas, lo que equivale a 900.000 veces la intensidad del campo magnético terrestre. Además de los metales tradicionales, en la fabricación de imanes se utilizan materiales como los aleaciones amorfas. Estas son aleaciones vidriosas que carecen de una estructura regular. Los imanes fabricados con estos materiales presentan una alta resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para su aplicación en dispositivos complejos de ingeniería y equipos médicos avanzados. Imaginemos esto. Cada estadounidense genera diariamente 2 kilogramos de basura. Esto equivale a más de 290 millones de toneladas al año. Ahora, sumemos a esto 8 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos, formando enormes islas de basura. ¿Es posible cambiar esta situación? Analicemos cómo diferentes países están abordando el problema de los residuos y quiénes son los verdaderos líderes en esta lucha. Estados Unidos es uno de los líderes en generación de residuos. Cada estadounidense produce, en promedio, 2 kilogramos de basura al día. Esto representa más de 290 millones de toneladas al año, de las cuales solo un tercio se recicla. Los países europeos logran resultados mejores. Por ejemplo, en Alemania se recicla aproximadamente el 68% de los residuos. Un indicador admirable, desde mi punto de vista. El plástico es un problema aparte. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico, y solo el 9% se recicla. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, formando islas de basura. Esto pone en grave peligro los ecosistemas marinos y la salud humana. En Estados Unidos, el problema de los residuos se aborda mediante un enfoque integral que incluye el reciclaje, el compostaje, iniciativas legislativas e innovaciones tecnológicas. El país cuenta con miles de centros de reciclaje y se anima a los ciudadanos a clasificar la basura en casa, separando papel, vidrio, plástico y metal. Aunque solo alrededor del 32% de los residuos se recicla, los programas de reciclaje están en expansión, especialmente en estados como California y Oregón, donde existen leyes estrictas sobre la clasificación de residuos. Los desechos orgánicos, como restos de comida y vegetación, se compostan a gran escala. Esto no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también produce fertilizantes para la agricultura. Además, los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, un gas que se utiliza para generar electricidad. Actualmente, aproximadamente el 20% de los vertederos en Estados Unidos produce energía. Aunque queda mucho por mejorar, este enfoque es un paso importante. Por otro lado,
Existen países donde el porcentaje de reciclaje es prácticamente nulo, pero de eso hablaré más adelante. En Alemania, cada hogar cuenta con varios contenedores para diferentes tipos de residuos: papel, plástico, orgánicos, vidrio, clasificado por colores, y basura general. Los residentes están obligados a separar meticulosamente sus desechos, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas. Para el plástico y los envases, se utiliza un contenedor especial o una bolsa amarilla. Los residuos se envían luego a plantas donde se realiza una clasificación adicional y se procesan para su reciclaje. Al comprar bebidas en botellas, los consumidores pagan un depósito de entre 15 y 25 céntimos de euro, que se les reembolsa al devolver los envases. Este sistema incentiva la devolución de botellas de vidrio y plástico para su reutilización. Los desechos orgánicos se compostan y el compost resultante se utiliza en la agricultura. Alemania ha reducido al mínimo el uso de vertederos. Solo cerca del 1% de los residuos termina enterrado. En su lugar, los desechos no reciclables se incineran en plantas de valorización energética donde se generan electricidad y calor. ¿Qué es exactamente la disposición de residuos? Permítanme explicarles con gusto. La disposición de residuos se lleva a cabo en vertederos especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. Estos vertederos se construyen siguiendo estrictas normas ecológicas. Antes de comenzar a depositar los residuos, se recubre el fondo con materiales multicapa especiales, como arcilla o membranas plásticas, que evitan que sustancias nocivas se filtren al suelo y a las aguas subterráneas. Posteriormente, se instalan sistemas de drenaje para recolectar el lixiviado, un líquido que se forma a partir de los residuos. La basura llega en camiones, se distribuye por secciones y se compacta para reducir su volumen. Para proteger contra plagas y disminuir los olores, los desechos se cubren periódicamente con tierra u otros materiales aislantes. Durante la descomposición de los residuos orgánicos, se libera metano, un gas que puede ser peligroso. Los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, el cual se utiliza para generar electricidad o calor. Cuando un vertedero se llena, su superficie se sella con una capa hermética de tierra y membranas, y se plantan vegetación para integrarlo al entorno. Aunque se considera seguro, su estado es monitoreado durante décadas. A pesar de las tecnologías avanzadas, los vertederos siguen siendo una fuente de contaminación del aire, el agua y el suelo. Lamentablemente, esto es algo difícil de aceptar, ¿verdad? En España se generan anualmente más de 23 millones de toneladas de residuos domésticos, de los cuales aproximadamente el 35% se recicla o se composta. Esta cifra está aumentando gradualmente gracias a iniciativas ecológicas, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, que supera el 45%. Los principales problemas son la insuficiente infraestructura en las regiones rurales y el bajo nivel de educación ambiental. Los españoles clasifican los residuos en varias categorías. El papel va en los contenedores azules, los plásticos y metales en los amarillos, el vidrio en los verdes, los residuos orgánicos en los marrones y el resto de la basura en los grises. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, este sistema funciona de manera más eficiente gracias a campañas intensivas de concienciación. Los residuos orgánicos tienen un gran potencial, ya que representan más del 40% del total de la basura, pero solo una parte se destina al compostaje. Esto se debe al acceso desigual a los contenedores específicos para orgánicos. En el país operan alrededor de 10 plantas de incineración de residuos que generan electricidad. Sin embargo, esto solo abarca el 12% de los desechos. Más del 50% de la basura todavía se entierra en vertederos, aunque el gobierno está implementando estrategias para reducir este porcentaje. Si me preguntan, España es un país con un enorme potencial en materia de reciclaje. En cuanto a otros países, por ejemplo, el 95% de los habitantes de Dinamarca separan sus residuos. Ahí es donde el nivel de conciencia ciudadana rompe todos los récords. Me da vergüenza pensar en la cáscara de plátano que lleva 3 días pudriéndose al lado de mi ordenador.
Quizás el secreto de Dinamarca radique en que el gobierno ha prohibido el entierro de residuos reciclables o aptos para la incineración y fomenta activamente la reducción del plástico de un solo uso. Los ciudadanos separan la basura en sus hogares por categorías y en las ciudades hay numerosos puntos de recogida. Objetos grandes como electrónicos o muebles se aceptan en centros especializados. Dinamarca incinera cerca de la mitad de los residuos recolectados en plantas que generan electricidad y calor. Por ejemplo, la planta Amagerbake en Copenhague proporciona calefacción a 150.000 hogares y es una atracción turística popular gracias a su pista de esquí en el techo. Los residuos orgánicos se utilizan para producir biogás, que se emplea en el transporte y para calefacción. Lamentablemente, hay países donde no existen sistemas de gestión de residuos. Esto ocurre debido a la falta de infraestructura adecuada para la recolección y eliminación de basura, altos niveles de pobreza y la ausencia de leyes o controles sobre el manejo de los desechos. Es comprensible. Si una persona no sabe cómo alimentar a su familia, poco le importa si una botella de plástico llega o no al contenedor. En India se generan diariamente alrededor de 277.000 toneladas de residuos, de las cuales solo el 30% se recicla o se gestiona correctamente. Piense en esas cifras. El resto se acumula en enormes vertederos, como el de Gazipur en Delhi, que ya supera en altura al Taj Mahal. En Indonesia se produce un poco menos de basura, aproximadamente 65 millones de toneladas al año. Gran parte de estos desechos termina en los océanos. Indonesia es el segundo país, después de China, con mayor cantidad de residuos plásticos en los mares del mundo. Ya puedo escuchar cómo se preguntan por qué China ocupa este poco envidiable primer lugar. China es el mayor productor y consumidor de productos plásticos en el mundo. Cada año genera más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que representa aproximadamente el 28% del total mundial. La mayoría de las ciudades chinas están situadas cerca de ríos y mares. Una gran cantidad de residuos plásticos llega al océano a través de ríos como el Yangtze y el Río de las Perlas. Por ejemplo, el Yangtze transporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al océano cada año. En el pasado, la infraestructura de reciclaje en China no estaba lo suficientemente desarrollada y los vertederos no podían manejar los enormes volúmenes de basura. Hasta el año 2018, China era el principal importador de residuos plásticos del mundo, lo que añadía una carga extra al sistema de gestión de residuos. Todos estos factores contribuyeron a este desafortunado primer puesto. Sin embargo, actualmente, las autoridades del país están trabajando arduamente para solucionar este problema. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos: Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá. Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes.
Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares. Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo. Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables. Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente, y en pocos minutos el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad. Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado. Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno,
combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea. Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre. Y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina. Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o absorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados, que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo. Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio.